Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video bastante particular, video que se trata de los 20 peores fichajes de toda la historia del Real Madrid. No olviden suscribirse, no olviden dejar su like y comentar por ahí si coincide o no coincide, y para que me digan si creen que va otro jugador acá. Arrancamos. A ver, video bastante bueno, muchachos, video corto igual, ¿no? En su historia, el Real Madrid ha construido su legado en base de Amigo, igual salió Varane ahí, ¿no? No considero que Varane sea de los peores fichajes de la historia del Real Madrid. fichajes que cambiaron el fútbol, como Alfredo Di Stéfano, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo o Luka Modric. Sin embargo, no siempre el dinero garantizó el éxito. Como todos los clubes, Real Madrid también hizo fichajes para el olvido. Así que en este video vamos a repasar los 20 peores fichajes del Real Madrid en toda su historia, analizando. Si analizamos peores fichajes de la historia del Real Madrid, ¿quién podría entrar, amigo? Una Adebayor, un formidable Anelka. ¿Saben quién podría estar? Pedro León podría estar, amigo, porque creo que Pedro León, si no me equivoco, fue el fichaje, uno de los fichajes más caros de la temporada y se peleó con Mourinho. Ricardo Kaká lastimosamente entra, amigo, es mi jugador extranjero favorito. Su alto costo, las expectativas que generaron y su pobre rendimiento dentro del campo. Drente, amigo, qué jugador Drente, un buen lateral izquierdo, boludo. Comenzamos con el fichaje de Pedro León. ¡Pedro León! ¡El primero! ¿Qué? Amigo, yo sé mucho de fútbol, chat. Destacó en el Getafe en la temporada 2009-2010, siendo clave para que su equipo clasificara a la Europa League. Por ello, en julio de 2010, el Real Madrid desembolsó 10 Amigo, tuvo un problema con Mourinho de tipo. millones de euros por el jugador de 23 años, pero su paso por el conjunto blanco estuvo marcada por su mala relación con José Mourinho. El técnico portugués llegó a apartarlo de convocatorias y a dejar frases como: hablan de Pedro León como si fuera Zidane o Maradona, o cuando dijo: si se estrella el avión del Real Madrid y tú estás en casa, tampoco jugarás el próximo partido. En su única temporada en el Madrid, amigo, solo jugó 14 partidos y anotó 2 goles. En 2011 regresó al Getafe por 6 millones de euros. En el puesto 19 tenemos al brasileño Emerson. Tras el descenso de la Juventus en 2006, el Real Madrid aprovechó para fichar al mediocampista de 30 años por 16 millones de euros. Emerson era una no me acuerdo, amigo, pero ya parece grande. Petición expresa de Fabio Capello, quien ya lo había dirigido en la Roma y en la Juve, esperando que fuera el cerebro del equipo. Sin embargo, su rendimiento fue muy criticado por la afición del Bernabéu debido a su lentitud y falta de adaptación al estilo de juego. Amigo, ni parece jugador, amigo, ni pierna de jugador. La relación con la grada fue tan tensa que el brasileño llegó a pedir no jugar los partidos en casa para evitar los abucheos. Disputó 34 partidos. Le pintó los Fabra, chat. Se anotó un gol en su única temporada. En agosto de 2007, apenas un año después de su llegada, el Madrid se deshizo de él, vendiéndolo al Milan por solo 5 millones de euros. Otro mal fichaje fue el de Nicolás Anelka, tras brillar con el Anelka, chat, amigo, qué mal estuvo en el Real Madrid. Igual creo que Anelka ganó Champions, si no me equivoco. Anotando 17 goles en una temporada de la Premier League, el Real Madrid decidió romper el mercado en el verano de 1999, pagando 33 millones de euros por el joven de 20 años, una cifra récord para el club en aquel momento. Lamentablemente su adaptación fue un desastre, tardó meses en marcar su primer gol y su actitud lo alejó de la afición y sus compañeros. El punto crítico llegó cuando fue sancionado por el club, con 45 días sin sueldo tras negarse a entrenar. A pesar de que marcó 2 goles cruciales en las semifinales de la Champions que el Madrid terminaría ganando en el 2000, su situación era insostenible. Solo un año después de su llegada, el Madrid lo vendió al PSG por una cifra similar a la que pagó, terminando su etapa blanca con 7 goles en 33 partidos. Pablo García, el mediocampista uruguayo, destacó en el Osasuna de 2002 a 2005. Eso llamó la atención de un Madrid que buscaba el heredero de Claude Makelele. En el verano de 2005, el club blanco pagó 4 millones de euros por el jugador de 28 años, pero su estilo de juego, excesivamente duro y poco técnico, no encajó en el equipo de los Galácticos. Pablo García pasó más tiempo recibiendo tarjetas que aportando equilibrio al centro del campo. En su única temporada jugó 26 partidos, no anotó goles ni dio asistencias, pero recibió 12 tarjetas amarillas y una roja. Para 2006 empezaron las sesiones al Celta de Vigo y al Murcia, hasta que en 2008 el era muy sucio, chat, ¿no, amigo? Madrid le rescindió el contrato para que se fuera gratis al PAOK de Grecia. No, amigo, Samuel sale acá. Samuel. Yo tenía entendido que Walter Samuel jugó todos los partidos en el Real Madrid, pero tan mal le fue. Pasamos a Walter Samuel. El central argentino llegó procedente de la Roma, donde fue uno de los defensas más importantes. Claro, en la Roma era uno de los mejores defensores de todo el mundo, amigo. Después se va al Inter, después Real Madrid, si no me equivoco, chat. También era de uno de los mejores centrales del mundo. Implacables de la Serie A. El Madrid pagó 25 millones de euros por él en 2004, una cifra altísima para un defensa en aquella época, ¿sí? Pero la presión del Bernabéu parecía pesarle demasiado desde el primer día. El argentino de 26 años se vio lento y superado por la velocidad de los delanteros en España. Su momento más bajo ocurrió cuando, tras recibir abucheos de su propia afición, celebró un gol mandando a callar a la grada, un gesto que el madrilismo nunca le perdonó. Tras una sola temporada en la que disputó 38 partidos y el equipo no ganó nada, el Madrid decidió venderlo por 16 millones de euros al Inter. Amigo, yo entendía de que tan mal no le fue, ¿no?
Pero bueno. de Milán, donde irónicamente volvió a ser uno de los mejores defensas del mundo. En enero de 2015, el Real Madrid pagó 13 millones de euros al Cruzeiro por un joven mediocampista de 21 años que venía de ser elegido el mejor volante del Brasileirao. Su nombre era Lucas Silva. Las expectativas eran que trajera equilibrio y juventud al centro del campo. No jugó nada directamente. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Su fútbol pausado no aguantó el ritmo de la élite europea y apenas logró disputar 9 partidos oficiales, donde no anotó ni asistió. Al no tener sitio, el club comenzó a mandarlo cedido, primero al Olympique de Marsella y luego de vuelta al Cruzeiro, tras años de incertidumbre. No jugó nada de nada, chat. En 2019, el Madrid terminó rescindiéndole el contrato de mutuo acuerdo, se marchó gratis, dejando una pérdida neta de 13 millones por un jugador que pasó por el club sin pena ni gloria. En el puesto 14 se encuentra el Edwin Congo. A este directamente ni colombiano lo juro, Edwin Congo. Tras verlo destacar en el Once Caldas, el Real Madrid sorprendió al pagar 5 millones de euros por el delantero de 22 años. Congo llegó a España en 1999 con la etiqueta de ser una joya por pulir, pero la realidad es que nunca llegó a ser parte de los planes deportivos del club. Durante su contrato, fue un trotamundos de las sesiones, pasando por el Valladolid, el Vitoria Guimaraes y el Toulouse. En 2003 el Levante lo fichó y Congo se marchó del Real Madrid sin haber jugado ni un solo minuto con la camiseta merengue. A pesar de eso, actualmente Congo es el delantero del Real Madrid Leyendas. En enero de 2005 el Real Madrid... Figo, amigo, no banco, chat. A ver, Figo, no banco, amigo. Me parece un montón, amigo. Buscaba un mediocampista que aportara dureza y decidieron pagar 3.5 millones de euros al Everton por Thomas Gravesen. Me cagué todo, boludo. Salía Figo, amigo. Este sí, amigo. Es de 29 años. Aunque el precio no fue excesivo, el daño fue más bien recagué, boludo. ¿Qué carajo hacía Figo? Un fútbol agresivo y caótico que chocaba con la elegancia de Zidane o Guti. Más que por sus goles o recuperaciones, el danés pasó a la historia por inventar la famosa gravesiña, un regate donde casi se rompe la rodilla. El punto final de su etapa blanca llegó tras una pelea a puñetazos con Robinho en un entrenamiento, lo que colmó la paciencia de Este fue el que peleó con Robinho, amigo. Mira vos. Tras 49 partidos. Ahí está, mira. Amigos, se rompieron, amigo. Amigo, Robinho se quiso parar y después sabe cómo corrió. En los que solo hizo un gol y no de asistencias, el club lo vendió al Celtic. Igual tenía una cara de loco, 3 millones de euros. 32 millones de euros por un mediocampista que apenas empezaba a brillar en la Real Sociedad. Parecía una apuesta arriesgada, pero el Real Madrid estaba convencido de que habían encontrado en Asier Yarramendi al sucesor natural de Xabi Alonso. Sin embargo, la presión de heredar el mando del centro del campo en el Santiago Bernabéu terminó por devorar a Yarramendi. Esto más actual, chat, esto más actual. Falta de jerarquía en las grandes citas y errores puntuales le fueron quitando la confianza de Ancelotti. Tras 2 temporadas grises donde pasó más tiempo en el banquillo que en el césped, el club blanco aceptó una oferta de la Real Sociedad por solo 16 millones. En total, Yarra disputó 90 partidos con el Madrid, anotó 3 goles y dio una asistencia. Otro mal fichaje fue el de Antonio Cassano. Antonio Cassano, este sí lo tenía, amigo. El delantero italiano de 23 años aterrizó en el Bernabéu en enero de 2006. Lo peor es que venía de ser un jugadorazo total. Una de las mayores promesas del fútbol europeo. El Madrid solo tuvo que pagar 5 millones de euros a la Roma porque el jugador ya estaba en conflicto con su club, pero lo que parecía una ganga se convirtió en un dolor de cabeza. Con un evidente sobrepeso, Cassano se dedicó más a la vida nocturna que al entrenamiento. Su talento era innegable, pero su indisciplina fue mayor. Imitó a su entrenador Fabio Capello en un entrenamiento a modo de burla, lo que le costó el puesto definitivamente. En año y medio como jugador del Real Madrid, solo marcó 4 goles en 29 partidos y su imagen quedó por los suelos. Al final, el Madrid se lo quitó de encima, vendiéndolo a la Sampdoria en 2007. Entramos al top 10 con el Mariano Díaz, amigo, mira, no me acordaba. Fichaje de Mariano Díaz. El dominicano se formó en las inferiores del Real Madrid. Al no tener minutos, igual no jugó nada de León en tan solo 8 millones de euros, pero tras una brillante temporada en la que anotó 21 goles, en 2018 el club blanco decidió recomprarlo y pagar 22 millones de euros por él. No solo le dieron un sueldo de estrella, sino que le otorgaron el número 7, que acababa de dejar vacante Cristiano Ronaldo. Las expectativas eran altas, pero entre lesiones constantes y falta de ritmo, Mariano se convirtió en un jugador invisible. A pesar de tener ofertas para salir, el delantero tiene más Champions que Pedri, Lamine Yamal y varios de la Masía juntos. Prefirió cumplir su contrato, disputando apenas un puñado de minutos por temporada. En los 5 años de esta segunda etapa, solo pudo celebrar 7 goles en 70 partidos. En 2023, finalmente se marchó gratis a Sevilla. Jon Tošak, el técnico y encima sin jugar casi un año entero, boludo. Técnico del Madrid en 1999, insistió en fichar a Elvir Baljic, un delantero bosnio de 25 años que jugaba en el Fenerbahce. El Madrid terminó pagando 26 millones de euros por él. Tošak llegó a decir que era el Rivaldo de los Balcanes, pero esa comparación terminó siendo una broma de mal gusto. Apenas aterrizó en Madrid, la mala suerte le golpeó con una rotura de ligamentos cruzados que lo dejó. No, amigo, es el embole de lo que les pasa mucho. Fuera casi toda la temporada. Cuando regresó, el tren del equipo ya había pasado y su nivel
nivel estaba años luz de lo que se esperaba de un jugador de ese precio. En total solo pudo disputar 19 partidos y anotar un gol. El Madrid lo cedió al Fenerbahce y al Rayo Vallecano, hasta que finalmente, tras años de decepciones, el club le rescindió contrato en 2002 para que se marchara gratis al Galatasaray. Imagínate debutar con el equipo de tus sueños, marcarte un autogol y terminar expulsado por doble amarilla. ¡No! Esa fue la pesadilla que vivió Jonathan Woodgate. ¡No! ¡No! Justo llegamos a Woodgate, amigo. Justo. En el 4, el Real Madrid pagó 20 millones de euros al Newcastle por un central que, aunque era talentoso, ya venía con un historial médico preocupante. Jonathan Woodgate, defensa de 24 años, llegó al Madrid. Lo increíble es que el inglés pasó toda su primera temporada recuperándose de una lesión. Cuando finalmente pudo saltar al césped, ocurrió el Y mira quién está ahí, el pelado, boludo. desastre del autogol y la roja frente al Athletic. Las lesiones se volvieron un bucle infinito del que nunca salió. Solo pudo jugar 14 partidos en 2 años, una cifra ridícula para la inversión realizada. En 2006 los blancos lo vendieron al Middlesbrough por apenas 10 millones de euros. Álvaro Odriozola se ganó Odriozola, amigo, ahí está. la confianza de Julen Lopetegui en la selección española. Incluso Lopetegui lo convocó al Mundial de Rusia. Cuando Lopetegui asumió como entrenador del Madrid, Odriozola fue una de sus peticiones. El Real Madrid le pagó a la Real Sociedad 32 millones de euros por el lateral derecho de 23 años, pero Odriozola nunca terminó por despuntar. Mostró grandes carencias defensivas y ofensivas. Su situación llegó al punto de ser el tercer lateral derecho de la plantilla, viendo como incluso jugadores fuera de su posición le quitaban el puesto. Ni siquiera una cesión al Bayern Múnich sirvió para revalorizarlo. Tras 5 temporadas perteneciendo al club y sumando apenas 49 partidos, el Madrid acabó vendiéndolo de vuelta a la Real Sociedad en 2023 por apenas 3 millones de euros. Tras ver cómo el Deportivo de La Coruña les No, así que Carvajal arrebataba la liga, Florentino Pérez decidió fichar al pulmón de aquel equipo campeón, Flavio Conceição, quien costó Conceição, amigo. 25 millones de euros, una cifra que lo situaba como uno de los mediocentros más caros del planeta, pero el brasileño pareció quedarse en Galicia. En Madrid, Flavio fue una sombra constante, las lesiones lo fueron apagando y cuando estaba sano, su fútbol era tan malo que la grada no tardó en impacientarse. A pesar de estar 3 temporadas en el club, nunca logró quitarle el puesto a Makelele o Alguera, quedando relegado un rol de suplente que ni en pedo le sacaban el puesto, amigo. No sé, tenía que ser un redondo para sacarle el puesto solamente. salió más caro de lo que rendía. En 2003 el Madrid lo mandó cedido al Borussia Dortmund para finalmente dejarlo marchar gratis al Galatasaray. En 2004 Flavio se fue del Madrid con 74 partidos, 2 goles y 2 asistencias. En 2007, un joven Drente, amigo, yo pensaba que Drente la iba a romper totalmente, amigo. Yo confiaba plenamente en Drente, amigo. llamado Royston Drenthe maravilló a todos en la Eurocopa Sub-21. El Madrid no se quedó atrás y compró el extremo del Feyenoord por 14 millones de euros, un jugador que prometía ser la banda izquierda de los merengues. Amigo, Drenthe, sinceramente, podía jugar lateral izquierdo, mediocampista por izquierda, hasta de extremo izquierdo lo podía poner. Gracias a su potencia física y velocidad, pero su luz se apagó rápido entre fiestas nocturnas, accidentes automovilísticos y demás indisciplinas. El jugador sufrió ataques de ansiedad por los abucheos en el Bernabéu, pidiendo incluso no ser convocado. Tras sesiones de equipos como el Hércules y el Everton, donde también dio problemas extradeportivos, terminó su contrato en 2012 y se marchó totalmente gratis. En total, en su etapa como jugador del Real Madrid, que fue de 2007 a 2010, Drenthe disputó 65 partidos, solo anotó 4 goles y dio 5 asistencias. Igual era competencia Drenthe Marcelo. Madrid intentó repetir la fórmula de éxito de Vinicius y Rodrigo, pero con Reinier Jesús. En enero de 2020 el club blanco pagó 30 millones de euros al Flamengo por esta joven promesa de 18 años, esperando que fuera el siguiente gran crack brasileño que explotara en el Bernabéu. Sin embargo, a diferencia de sus compatriotas, Reinier nunca encontró su sitio. El club lo mandó 2 años cedido al Borussia Dortmund para que se fogueara en la élite, pero allí apenas tuvo minutos. Luego fue cedido al Girona en 2022, al Frosinone en 2023 y al Granada en 2024, pero tampoco sirvieron para relanzar su carrera. En 2025 terminó su contrato y se fue gratis al Atlético Mineiro, sin disputar ni un solo partido en el primer equipo del Real Madrid. 30 millones tirados a la basura. 30 millones, chat. Ahora está en el Mineiro encima. Luka Jovic la rompió en la Bundesliga con el ¡Ay, Luka Jovic, amigo! ¡Qué bronca! Frankfurt. En la temporada 2018-2019 marcó 27 goles. Nunca le dieron bien la oportunidad. Capaz que al comienzo, muchacho, no rindió, pero nunca se terminó de afianzar. Que hicieron que fuera el deseo de toda Europa. El Real Madrid fue quien más ofreció. Le pagaron 63 millones de euros al Frankfurt por el delantero serbio de 21 años. Boludo. Luka Jovic llegó al conjunto merengue, pero su nivel fue lamentable. Se le vio apático, falto de ritmo y totalmente desconectado del sistema de juego, anotando la ridícula cifra de 3 goles en 51 partidos. Cada uno de esos goles le costó al Madrid poco más de 20 millones de euros. La desesperación de la directiva fue tal que en 2022 prefirieron regalarlo a la Fiorentina a coste cero con tal de ahorrarse su ficha, reservándose solo un porcentaje de una futura venta que nunca llegó a ser relevante. En 2009 Kaká.
Florentino Pérez regresó a la presidencia rompiendo el mercado con Cristiano Ronaldo y Kaká, pero mientras Cristiano se convirtió en el mejor jugador de la historia moderna del Madrid, Kaká fue un jugador. A ver, amigos, sí, después hay momentos importantes de Kaká, ¿no? Hay un momento, yo tengo una gambeta de Kaká en el Real Madrid que se viene un gol importante ahí, que le sale Puyol, amigo. Es increíble cómo Kaká con un solo brazo los tira a la mierda a Puyol, boludo. Es una locura. Kaká cuando quería jugaba bien, amigo. Lastimosamente las lesiones lo complicaron. Formado físicamente, que nunca recuperó la chispa que le hizo brillar en el Milan, el Balón de Oro de 2007 no fue lo que se esperaba. Real Madrid pagó 67 millones de euros por él. En ese entonces el tercer fichaje más caro de la historia. Kaká tenía 27 años, buena edad para seguir en un alto nivel, pero al mando de Mourinho, Kaká terminó perdiendo la titularidad tras 4 temporadas donde dejó destellos aislados pero ninguna regularidad. El Real Madrid tomó una decisión drástica en 2013. Después cuando sí volvió al Milan ya anduvo para la miércoles, muchachos. Ya anduvo muy mal, amigo. El Milan, así, Kaká se fue del Madrid con 29 goles en 120 partidos. Finalmente terminamos con el peor fichaje del Real Madrid, Eden Hazard. Y obviamente este iba a ser el peor fichaje de toda la historia de Madrid, amigo. En 2019 el Real Madrid desembolsó 120 millones de euros para traer a la gran estrella de la Premier League. Hazard, de 28 años, llegó como el relevo de Cristiano Ronaldo, pero todo empezó mal desde su presentación, donde se le vio con un evidente estado de forma cuestionable, sumado a lesiones que le hicieron perderse varios partidos. Hazard pasó a ser un jugador estancado en la enfermería. En 4 temporadas apenas jugó 76 partidos y solo marcó 7 goles, ni siquiera pudo llegar a jugar el clásico ante el Barcelona. En 2023, tras años de ser el mejor pagado de yo nunca supe que nunca había jugado contra el Barça, amigo. La plantilla sin aportar nada en el campo, el Madrid llegó a un acuerdo para rescindir su contrato. Poco después, el belga anunció su retiro. Esto es todo por el video de hoy. Tremendo chat, Buen video realmente, ¿no? Buen video. A ver, si alguno de ustedes creen que falta algún jugador acá, déjenme en los comentarios, me hacen saber realmente qué otro jugador podría ser o qué otro jugador podría estar tranquilamente, amigos. No olviden suscribirse, no olviden dejar su like y comenten por ahí. Así que por favor, suscríbanse, ayuden a crecer este canal que ha venido bastante bien. Nos estamos viendo en el próximo video.